noches a todos y a todas. Con los saludos del embajador del Perú en la República Federal de Alemania, Elmer Schialer, y nuestro sincero agradecimiento al Instituto Cervantes y a su director, Ignacio Olmos, los invito a participar de este conversatorio presentando el nacimiento de una obra peruana en su traducción al alemán. Se trata de la novela Die Zeugen, Los Testigos, de Jaime Vegaso. Una novela que ha sido premiada, leída en español, comentada, admirada y ahora hoy con muchas ganas, y en estos tiempos en los que el libro ha sido un compañero espiritual invalorable, queremos presentarles. La cultura es un barco que no puede parar, y nosotros, quienes nos regocijamos en difundirla, en gestionarla, tenemos la alegría esta tarde de dejar la palabra tanto al autor, al señor Jaime Vegaso, que está con nosotros desde Norteamérica, y a nuestro moderador de hoy, el señor Wolfgang Martin Hamdorf. Wolfgang, adelante. Gracias. Bueno, estamos dentro del marco de autores en directo, y entonces lo primero quiero saludar a Jaime Vegaso en Nueva York, ¿no? Exactamente, ¿no? Y Jaime, primero nos iba a leer algo de su novela y quiere explicar en qué parte, qué fragmento nos encontramos. ¿Qué fragmento nos va a leer? Sí, leo ahora. Permítame solamente un momento para decir buenos días a nuestros amigos de Lima, buenas tardes a nuestros amigos de Nueva York y buenas noches para la gente de Alemania, el país que en Europa aún me falta conocer. En primer lugar, quiero agradecer al Instituto Cervantes por hospedarnos en esta reunión, especialmente a Romy, que ha sido tan amable. Quiero agradecer a la Embajada del Perú por sus esfuerzos en patrocinar esto, al señor Francesco Petrosi, que tan amablemente ha participado, y especialmente al consejero Enrique Noria. Gracias a él es que hemos podido hacer esto, y al señor Jandro, por supuesto, por ser el moderador. Pues bien, lo que voy a leer como introducción es el primer capítulo, las primeras 4 páginas del primer capítulo, pero por supuesto hay que darles un pequeño contexto para que se pueda entender mejor. La novela está narrada en primera persona. Es un profesor universitario, profesor de literatura, que está tratando de obtener una cita con Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino, la quinta esencia de la literatura. Y se sorprende de haberlo recibido tan rápidamente esta reunión, que va a ser en Ginebra, unos meses antes de su fallecimiento, de Borges. Y en las primeras páginas nos cuenta qué es lo que sucede en su universidad cuando saben que él ha prologado las obras completas de Borges, y luego el encuentro con Borges. Leeré pues aproximadamente unos 9-10 minutos y luego cedo la palabra. Los testigos. La última vez que vi a Borges fue a mediados de abril de 1986, en su apartamento en Ginebra, unos meses antes de su muerte. Yo lo había llamado por teléfono unas semanas antes para concertar una cita. Me había llamado la atención algo decisivo en uno de sus primeros cuentos. María Kodama, su esposa, siempre rodeándolo de cuidados, me dijo que él se estaba recuperando de un resfrío, pero accedió a recibirme cuando supo mis motivos. A Borges le encantaría poder conversar conmigo el siguiente fin de semana. ¿Le parece bien el sábado, a primera hora de la tarde?, me preguntó. Le dije que sí, que me venía muy bien. Era un secreto a voces que Borges, desde que su salud entró en franco deterioro, casi no recibía visitas. Por eso me sorprendió que ella no pusiera muchas trabas al encuentro. María añadió que hacía unos días le había leído uno de mis artículos sobre la última edición de sus obras completas recién editadas, pero no detalló si mi crítica le había gustado o no. Lo importante es que Borges estaba dispuesto a verme. Durante los pocos días previos al viaje,
me aseguré de que todos mis estudiantes supieran que el sábado siguiente iba a ver al maestro. No puedo negar que un cierto orgullo me hacía sentir por encima de prácticamente todo el mundo. Mis colegas en el departamento de literatura, en la universidad donde trabajo hace tantos años, me empezaron a mirar con cierta envidia. Después de todo, no todos los días se encuentra uno con la quinta esencia de la literatura. Dos profesoras visitantes se aparecieron en mi despacho el día antes de mi partida. Traían bajo el brazo sendos libros que reconocí enseguida. Venían a pedirme, por favor, que le pidiera a Borges que firmase los ejemplares. Se lo vamos a agradecer eternamente, me dijeron casi a la misma vez, con caras radiantes. No supe cómo decirles que no, es decir, no supe cómo explicarles que Borges se había quedado ciego hacía muchísimos años, que apenas podía estar de pie con la ayuda de un bastón, que probablemente no pudiera ni siquiera escribir, y tampoco supe cómo decirles que no me prestaría semejante comedia. Y ya que eran profesoras de literatura, deberían prestar más atención y ocultar mejor su ignorancia. En fin, que no dije nada. Me limité a sonreír como ellas y a decirles que haría lo posible, aunque sin prometer nada. Una vez solo, me puse a hojear los libros. No me había equivocado. Eran los dos primeros volúmenes de las obras completas recién editadas. En el primero venía mi ensayo sobre la obra temprana del argentino. Y no pude evitar abrirlo y hojearlo un poco. Luego enterré los libros entre mis demás cosas. Ya inventaría alguna excusa para devolverlos tal y como me los habían dado. Pero los sucesos de los días posteriores probarían cuán equivocado estuve yo en no llevar conmigo aquellos dos ejemplares. En mi caso, la feliz circunstancia de poder vivir exclusivamente de mi trabajo universitario me había acarreado desde hacía ya un buen tiempo la mala voluntad de una buena parte de mis colegas. Pero ahora, el hecho insólito de haber prolongado la última edición de las obras completas de Jorge Luis Borges había transformado ese enojo en una suerte de indiferencia permanente y colectiva. Aunque tal vez enojo no fuera la palabra adecuada. Quizás se trataba de una pelusa de disgusto, una dentellada de recelo. Traté de no pensar en ello y me concentré en el viaje del día siguiente. Y el día siguiente por fin llegó. Ordené algunos papeles en mi escritorio. Luego hice un par de llamadas y por último me alisté para dar mi última clase de la semana. Era, por esas cosas de la casualidad, un seminario de poesía hispanoamericana. Al comienzo estuve tentado de cambiar la clase del día y leer un poema de Borges. Se me ocurrió alguno que me gusta particularmente, Elogio de las sombras, el que dice, vivo entre sombras luminosas y vagas que no son aún las tinieblas. Pero me contuve en el último momento. Lo mejor sería no apartarme demasiado del plan de clases y leímos a Machado, que no es lo mismo, pero igual llena. Borges vivía en un edificio amplio y antiguo del centro de Ginebra. Recuerdo lo nervioso que me sentí cuando me detuve delante de la puerta y toqué el timbre. Mi respiración acelerada. Se oyó entonces el habitual zumbido de la puerta. Luego vi el ascensor. Uno de esos viejos elevadores con los que uno prefiere subir, pero nunca bajar. Se detuvo justo delante de la puerta del apartamento. Tuve que esperar un momento que entonces me pareció una eternidad. También reflexioné sobre lo ridículo de la situación, pues yo me había vestido como si fuera a una cita formal con alguien, como si no recordara que a Borges no le importaría en absoluto la manera en que yo estuviera vestido. Él no podría verme. Lo primero que pude ver cuando la puerta se abrió, incluso antes de ver la sonriente María, fue una reproducción de un cuadro de Leonardo. Hoy ya no recuerdo exactamente cuál, pero me llamó la atención la desproporción del cuadro en relación con la pared, demasiado grande para una pared tan pequeña. Apenas entré en el vestíbulo, me deslumbró la luz que se colaba por una gran ventana. Pude ver que el apartamento era bastante amplio y que, como era de esperar, estaba repleto de libros. También se percibía el orden maniático del bibliotecario, para el que un libro fuera de lugar significaría extraviarlo para siempre.
Imaginé a Borges perdido en uno de sus infinitos laberintos y por un momento, un instante fugaz, me sedujo la idea de perderme con él entre aquellos libros. María me había dejado solo un instante. Regresó a los pocos minutos sonriendo. Me invitó a sentarme y me hizo saber que Borges estaría muy pronto con nosotros. Para pasar el tiempo, conversamos sobre mi ya célebre artículo. A él no le gustan mucho las reseñas, me confió, pero su artículo sí que le agradó. Ya sabe cuánto se molesta que algunos pretendan saber lo que él pensaba en el momento de escribir, o los que buscan influencias de tal o cual autor en cada rincón de sus obras. Sin ir muy lejos, el otro día nos sorprendimos al leer un ensayo en el que se le achacaba un plagio. Ya puede imaginarse cómo se puso, él que nunca pierde la calma. Lo acusaba un jovencito nacido en los años 60, cuando él ya había escrito sus obras más importantes. En fin, quizá a lo mejor no sea hablar de estas cosas. Yo me disponía a elaborar una rápida defensa en la originalidad de las obras de Borges, cuando de pronto lo vi. Fue apareciendo en el umbral con unos pasos apenas perceptibles. Llevaba el traje negro, el infaltable bastón. Se le veía anciano, más viejo que la última vez, cuando dio una serie de charlas en mi universidad. Las últimas que dio en su vida, como luego se vería. Cuando entró, nos pusimos de pie. María tomó la iniciativa, de inmediato. Le sostuvo la mano y lo llevó hasta el sillón situado frente a mí. Yo miraba a Borges frente a frente, como se adora a un dios ante su altar. No sé por qué entonces me vino a la mente ese verso de Becker. Tal vez porque para mí Borges era algo así como la máxima expresión de la creación literaria, el punto más importante de la ficción en el siglo XX y muchas cosas más. Cara a cara, frente a él, me era casi imposible poner en palabras mi admiración. Debe ser lo mismo que sienten los monjes tibetanos cuando por fin pueden ver en persona al Dalai Lama. Un sentimiento muy parecido a la confusión y al placer. María se encargó de sacarme del trance. Bueno, me dijo, aquí lo tiene. Yo tengo que hacer varias cosas. Espero que no se aburran. Entonces le tomó de nuevo la mano a Borges y él le correspondió con una sonrisa. Acto seguido, María se levantó y se marchó del salón. Entonces Borges comenzó a hablar del estudio que yo acababa de publicar. Muy interesante, amigo, muy interesante, me dijo, y guardó silencio. Pues muchísimas gracias por este fragmento, este inicio de la novela, que aquí lo quiero enseñar la versión alemana que ha salido ahora, Los Testigos, publicado por la editorial literaria Cúpida, y una traducción al alemán por Frank Henseleit, que también es el editor de esta nueva editorial literaria Cúpido, que nacía en circunstancias extremos de la pandemia, que, con todas las dificultades que todos conocemos, ¿no? Es interesante que al inicio ya se ve esos personajes acercándose. Creo que empieza con una cita, Borges, un atributo de lo infernal es la irrealidad, ¿no? ¿Cómo surgió el proyecto de esta, como llamamos, metanovela sobre Borges y su cuento Emma Zunz, ¿no? Su relato? Bueno, se le llama metanovela porque adopto no solamente una versión diferente de la realidad, sino una versión diferente de la ficción, Yeah. de la misma ficción de Borges, ¿no? ¿Cómo surgió? Hace muchos años enseñaba literatura justamente a una clase avanzada y estaba enseñando el cuento Emma Zunz, que es un cuento conocidísimo de Borges de la colección de Lale. En este cuento, Emma Zunz es una señorita, una chica, una joven, que se entera que su padre, que habían acusado a su padre de robo, tuvo que huir y murió. Y ella sabe quién ha sido el real culpable, el real ladrón. Entonces planea su venganza. Pero aquí viene la parte interesante. Planea vengarse de él, pero ella no puede ser castigada por la justicia porque ella es un
un órgano de la justicia. Ella es un instrumento de la justicia. Por eso tiene que hacerlo de tal manera que no puede ser castigada. Pues bien, el tema es la venganza. Y curiosamente, Emma Sums, en un momento del cuento, abre un cajón y encuentra una fotografía de un tal que se llama Milton Sills, un señor que se llama Milton Sills. Y luego cierra el cajón y no vuelve a hablar de este personaje en absoluto en todo el cuento, en todo el cuento. Pues bien, yo estuve leyendo, así como acabo de leer esto, estuve leyendo el cuento de Emma Sums a mis estudiantes. Y un estudiante que curiosamente, un estudiante ciego, que había nacido ciego, me dijo, señor Vegaso, ¿quién es Milton Sills? Yo la verdad, pues, le repliqué que seguramente era un personaje de relleno que había puesto Borges para darle más verosimilitud al relato. Esta respuesta de alguna manera nos satisfizo tanto al estudiante como a mí, pero luego me di cuenta que no tenía ningún sentido. Entonces, basado en esto, me inventé la historia, la meta-historia, como usted dice, ¿no? En la cual este profesor universitario va a visitar a Borges y le hace justamente la misma pregunta. ¿Quién es Milton Sills? Borges aprovecha y utiliza su gran sentido de la ficción para engañar al profesor, para engañarlo contándole una nueva versión del cuento que había escrito, que es más o menos lo que he tratado de hacer en esta novela. Y claro, es un encuentro de dos escritores, de Borges y Jaime Vegazo, ¿no? Entonces, Claro. ¿cuáles son los motivos por qué ambos protagonistas quieren encontrarse y hasta qué punto también lo considera como autobiográfico, entre comillas? Bueno, sobre todo en la versión alemana he leído que consideran a este profesor, que no tiene nombre, a este profesor como el alter ego del autor, mío. No sé, sí y no. Sí, efectivamente, el alter ego es un profesor de literatura, es un profesor que enseña Borges, etc. Pero curiosamente yo nunca me entrevisté con Borges. Nunca lo conocí, no, nunca he estado en Ginebra tampoco, ¿no? O sea que yo diría en otro caso que este profesor es un personaje que se parece mucho a mí, ¿no? Y extraigo cosas, experiencias personales para presentarlo, pero no soy yo. Y las figuras femeninas, ¿qué papel tiene María Kodama, la esposa de Borges? Y otra pregunta, ¿cómo se ha transformado en la novela la figura original de Emma Suns del relato? Permítame hacer una pequeña disquisición primero. Sí, sí. Borges, de la manera en que yo lo veo, no fue un autor que delinease muy bien o perfectamente los personajes femeninos. Si no recuerdo mal, tiene dos personajes femeninos en prácticamente toda su producción, que son Emma Sums y Juliana de Burgos en otro cuento que se llama, ahora en el momento lo voy a recordar, pero básicamente dos personajes femeninos importantes, ¿no? Ahora bien, con respecto a María Kodama, pues no lo sé, ¿no? Pues María Kodama ha sido, gracias a ella es que pues, conservamos muchas de las cosas de Borges, pero Emma Suns específicamente en este cuento, en esta novela, adopta un papel diferente, un papel especial, un papel que no tiene que ver con el que le dio Borges, ¿no? En el de Borges, simplemente Emma Suns sabe de la muerte de su padre, planea una venganza y es capaz de sacrificarse para poder vengarse, porque ella es un instrumento de la justicia, a pesar de que llega a sufrir mucho, ¿no? En la novela que había escrito es dos personajes a la vez. Dos personajes que al final llegan al sacrificio, llegan a la venganza, pero por diferentes caminos. Básicamente. Y el momento de escribir la novela, ¿qué importancia tenía para usted el suspense, por un lado, porque este ya está entre las primeras líneas, y la ironía? Bueno, es curioso. Creo que, modestia aparte, logré escribir una novela interesante, porque recuerdo cuando
distribuí la novela, me acuerdo una vez en el Cervantes de Nueva York, distribuí la novela a un profesor, me mandó un email y me dijo, por favor, ¿podrías mandarme las obras completas de Borges que has prologado? Había pensado que lo que yo había escrito era verdad, ¿no? O sea que, como dice Vargas Llosa, mentí bien, fui un buen mentiroso, lo logré, ¿no? Quizá el público entienda esta ironía, ¿no? Pero más que ironía, lo que he tratado es, si no copiar a Borges, seguirlo paralelamente, seguirlo de alguna manera paralela, ¿no? Más que ironía, lo que yo veo es un argumento que nos hace pensar mucho, porque este personaje, Emma Sums, efectivamente logra su venganza, efectivamente sufre, efectivamente es violada, pero no en el momento en que pensamos, con quién pensamos, de la manera que pensamos, sino en otro lugar, con otra persona y de otra manera. Y eso toca mucho con los temas de Borges, porque Borges siempre nos habla de la relatividad del tiempo, que puede ser en diferentes formas, de la relatividad del espacio, y esto es justamente lo que planea. En otras palabras, creo que si algo he logrado, si algo he propuesto, es que vean los temas recurrentes en la cosmovisión de Borges, ¿no? ¿Por qué se titula Los Testigos? Bueno, es curioso que lo pregunte, porque originalmente cuando yo presenté esta obra en la Fundación Juan Marx de Palma de Mallorca, cuando ganó el premio, ya en el año 2005, 2006, la obra originalmente se llamaba El Testigo, Yeah. porque era este personaje extraño que aparece y que persigue a Emma Sums en camino a su sacrificio y que subrepticiamente, sin que ella se dé cuenta, la sigue y es testigo de cómo ella se sacrifica para poder tomar venganza. Curiosamente, Borges también está prosiguiéndolo, siguiéndolo al que sigue, unos pasos más atrás. O sea, de cualquiera sería más o menos como un testigo de segunda mano, un testigo segundón, ¿no? Pero claro, en la editorial que publicó el libro la primera vez, me hicieron entender que efectivamente eran dos testigos, no uno, ¿no? Y pues no sé, creo que en una siguiente edición en español creo que lo nombraría el testigo, ¿no? Yeah. ¿Cómo fue la historia de la edición de esta novela, ¿no? Que ganó el premio en Mallorca, fue editado en castellano, pero luego traducido al alemán, pero nunca fue traducido al inglés, ¿no? ¿O Sí. cómo fue la historia? Bueno, pues ojalá se pueda traducir al inglés en uno de estos meses, ¿no? Sí, efectivamente, el 2005 ganó el premio, se publicó prácticamente a los pocos meses, hubo una presentación del libro y curiosamente se agotó la edición rápidamente, se vendió muy bien, pero por motivos extraliterarios en los cuales pues, yo no estuve al tanto de esto, estaba todavía trabajando de profesor, no pude mantenerme en contacto con los editores. El caso es que lo dejé pasar y luego pues hubo una llamada de Alemania pidiéndome permiso para poder publicarla, primero en Cupido Verlag, esta editorial, el año pasado, y pues, se publicó. Yo tendría mucho deseo y vería con muy buen agrado que esta novela se publique en inglés. Ha habido un par de estudios en portugués, tengo entendido, pero no, lamentablemente todavía no en inglés. Como escritor peruano y profesor de literatura en Nueva York, cómo ve usted la situación de la literatura en español en Estados Unidos? ¿Ahí hay un mercado, hay un interés o cómo lo ve desde dentro, viviendo ahí? Bueno, me puedo decir que, a ver, depende de mi estado de ánimo,
A veces pienso, cuando iba a la ciudad de Nueva York, que la literatura en español es fuerte, contundente, activa, potente, se pueden conseguir todos los títulos, etc. Y a veces pienso que es débil. A veces pienso que no tiene la fuerza necesaria para salir. En realidad no tengo ningún motivo para pensar así. Me gustan muchos escritores que trabajan acá, ¿no? Prefiero no dar nombres, pero en realidad yo, si me permite decirlo, vivo aislado. No pertenezco a ninguna corriente literaria de la ciudad de Nueva York o de los Estados Unidos en general. Me han llamado a mis amigos un escritor ermitaño, un escritor y es casi verdad, ¿no? Porque hasta hace poco, pues no me dedicaba espontáneamente a escribir. Ahora lo hago con más frecuencia y con más consistencia, ¿no? Pero en general, no. Como le repito, no veo, no estoy muy al tanto de la literatura española o escrita en español aquí en los Estados Unidos. Estoy prácticamente fuera de esa categoría. Y como última pregunta, ya estuvimos hablando al inicio ahí, ¿cómo ha vivido la pandemia en Estados Unidos como escritor y como persona ahí? Bueno, permítame decirle que la pandemia ha sido una desgracia terrible, no solamente para los escritores y los lectores, para todo el mundo, para todo el mundo. He visto muy de cerca las desgracias que ha ocasionado esta pandemia, ¿no? Y desde un punto de vista ya más bien literario y personal, ¿no? Pues, yo soy una persona que viajo mucho, Mm, a pesar de que Alemania aún no la conozco. Viajo mucho y esta pandemia, esta terrible crisis no me ha permitido pues salir nuevamente, ¿no? Aunque claro, soy menor. Lo más importante es que esta terrible pandemia ha matado a mucha gente. Y en cuestión mía, pues, me ha permitido también, me ha obligado a sentarme y escribir un poco más y a producir un poco más, ¿no? Sí. Ese es un formato interactivo y si ustedes tienen preguntas al autor, lo pueden hacer a través del Es chat, cierto, pues, ¿no? con mucho gusto. Sí, Si la sí, saben, que lo pueden hacer por escrito y ahí lo voy a leer y lo vamos a intentar contestar muy bien, muy bien. por la función del chat, ¿no? Claro, una pregunta que he olvidado antes es, yo no soy experto en la obra de Borges, pero yo me acuerdo que Emma Zund, sí, en los años 80 era bastante popular, ¿no? Incluso dentro de la comunidad no hispanoparlante y eso. ¿Qué importancia tiene este relato dentro de la obra de Borges? Bueno, en primer lugar, cuento Emma Suns toca mucho los temas recurrentes de Borges, ¿no? El tiempo y el espacio y todas esas cosas. Pero en general, yo recuerdo que les ponía esta pregunta a mis estudiantes cuando empezábamos a leer, ¿no? Antes de empezar a leer, les decía, muy bien, supongan que a ustedes les han levantado una calumnia, han dicho mentiras de ustedes. Pregunta, ¿hasta dónde estarían dispuestos a llegar para limpiar su nombre? Mm, Bueno, yo lo ignoraría, bueno, yo lo mataría. Porque el tema de Game of Thrones es justamente eso, ¿no? La venganza, la venganza. Pero ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde hasta dónde está dispuesto uno a llegar para cobrar una venganza, ¿no? He aquí el tema de un personaje que ha sido el culpable de la muerte del padre de Emma Suns. Pero Emma Suns sabe que enfrentarse con él solamente la perdería, porque sería, todo el mundo la vería como la mujer despechada que trata de tomar venganza de una persona que es culpable, de su padre que es culpable, ¿no? Ella no quiere hacer eso, ella quiere ser un instrumento de la justicia, pero para lograr eso, ella no puede ser castigada. Es decir, que su venganza requiere de muchos requisitos, de muchas formas de ser, ¿no? Y es justamente ese plan, que no lo cuento completamente para que la gente pueda sí, entretener sí, 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 viéndolo, sí. ¿no? Ese plan de venganza es el que llega al final.
Ese es el final, ¿no? Y no sé, espero haber logrado algo interesante para que lo lean. Ahí viene la primera pregunta, es ¿cuánto tiempo le tomó escribir esta obra? Bueno, Los Testigos estuvo en mi cabeza por lo menos 5 o 6 años. Escribirla me tomó un año, más o menos, un año. Recuerdo que la quise hacer de manera lineal, completamente lineal, pero contar dos historias con dos narradores era bastante difícil hacerla de manera lineal, así que tuve que hacer dos historias paralelas, ¿no? Y eso me dificultó un poco. Además, era la primera novela que escribía. Curiosamente, fue la primera novela que escribí y la primera novela que ganó un concurso, que ganó un premio. Pero para eso tuve que limitarme y adaptarme a los requisitos de espacio, perdón, a los requisitos de espacio que presentaba el premio, ¿no? Eso también me tomó un poco de tiempo, pero aproximadamente en la mente 5 años y escribirla sentado escribiendo pues un año, aunque claro, en ese tiempo todavía trabajaba de profesor, así que pues no podía dedicarle las 5 horas que dedico ahora a escribir. La siguiente pregunta es ¿cómo escribir de una ciudad en la que no se ha estado? Y la segunda, ¿vendrá a Alemania para promocionar el libro? Bueno, en primer lugar, sí, iré a Alemania, pero mi primer intento era haber estado allí hoy. Lamentablemente, debido justamente a la pandemia y a todas estas cosas y a cuestiones personales, pues no he podido estar presente allí para la presentación. Pero mi segunda tentativa será en septiembre. Ojalá pueda estar en septiembre y ojalá pueda conocerlo en persona, Ya. ¿no? Pero sí, ahora bien, ¿cómo escribo de una ciudad que no conozco? Yo conozco Buenos Aires, aunque esto, curiosamente escribí Los Testigos antes de haber ido a Buenos Aires. Más bien cuando fue a corroborar nada más que todas las cosas estaban en su sitio, ¿no? Pero sí, ¿cómo? Pues con mucha imaginación, con un buen mapa y con muchas ganas de hacerlo, ¿no? Siguiente pregunta es, me gustaría sus comentarios sobre la obra de Borges, que está claro que admira, pero también sobre otros autores a los que también admire. Bueno, tengo un par de novelas escritas que tienen mucho que ver con Borges. Borges ha influenciado en mi obra muchísimo, muchísimo. Y no lo niego, es más, yo creo, según Vargas Llosa, soy un borgesito. Borgesito, por los que escriben sobre... Y yo con mucho orgullo, porque, como le digo, estoy muy influenciado con Borges. Sin embargo, en otras obras que he escrito, Nieve en Madrid, que quedó finalista en otro concurso, por ejemplo, un par de editores han visto la influencia de García Márquez, ¿sí? Pues no lo sé, yo creo que sí un poco, ¿no? Pero más que nada, creo que Borges está influyendo demasiado en mí, debería sacármelo un poco, ¿no? Pero sí, García Márquez y acaso Cortázar, Julio Cortázar. Ya. Y luego tenemos un comentario al tema de la venganza de Emma Zuns, que dice, no solo la venganza, sino un profundo comentario totalmente inesperable al Me Too por parte de Borges. Me Too. Oh, sí, sí. Es que es curioso porque, bueno, tengo que hablar de esto, ¿no? Emma Zuns tiene sexo con un marino desconocido, Sí. que va a irse esa noche, puede ser que no habrá testigos, y va a la casa del dueño de la fábrica, que ha sido el culpable de la muerte de su padre, lo mata y lo acusa a él ante la policía de que él la ha violado. Y Borges nos dice, efectivamente, ella no va a ser castigada, pero ella ha sufrido una violación, ella ha sufrido la afrenta de la violación. Solo han cambiado el nombre, el lugar y unos cuantos nombres propios, ¿no? Yeah. Sí, efectivamente, no lo había visto de esa manera, pero sí. Sí.
Y la siguiente pregunta, ¿qué autores nombraría como su mayor inspiración? Bueno, ya nombré al primero, Sí. Jorge Luis Borges. Y es curioso, mucha gente me dice, tú que eres un experto en Borges, yo no soy experto en Borges, en absoluto. ¿Ya? No de la manera que Ricardo Piglia u otros grandes críticos lo son. No, no he leído todo de Borges para comenzar, pero lo que he leído me gusta y lo leo. Y ahora bien, Borges no es, no es un escritor que pueda leerse fácilmente. Quizá por eso me gusta, pero escritores que me gustan, pues como le digo, Cortázar me gusta mucho. Un peruano que se llama Alfredo Bryce Echenique también me llama mucho la atención. Y aunque no lo crea, pues el argentino Mujica Lainez me gusta mucho. Es más, ahora estoy releyendo El laberinto de Manuel Mujica Lainez, que me impresionó cuando lo leí la primera vez. Una pregunta, si Borges llegó a interactuar con la política argentina. Bueno, entrar en eso es un campo minado. Entrar en eso es un campo minado. Borges, como se sabe, pues trataba en lo general de no ser político o no estar demasiado metido en política, pero lamentablemente pues vivió en una época en la cual Juan Domingo Perón estaba presente y pues tuvo que interactuar con él, ¿no? Con él. Pero en general, pues de la manera en que yo veo a Borges, es de la manera intelectual, de la manera de escritor, literario y este tipo de cosas. No del Borges político, que es muy poco para mí. Yeah. Si, otra pregunta, si hubiese tenido la oportunidad de preguntarle a Borges algún secreto o truco literario sobre alguna obra, ¿qué obra de Borges habría elegido? Wow. Pues yo creo que la Biblioteca de Babel, o no, o El Jardín de los Senderos que se bifurcan, que es otra obra que me impresiona totalmente, ¿no? El Jardín de los Senderos que se bifurcan es, o La Muerte y la Brújula, por ejemplo, otra obra que me gusta mucho de él. Es curiosísimo porque Borges, siendo un cuentista, ensayista, poeta, nunca escribió una novela, nunca escribió una novela. Creo que el texto más grande que ha escrito ha sido de 10 páginas. Sí, me parece una cosa así. Pues una persona que ha hecho eso es considerado la máxima influencia de muchísimos novelistas, de grandes novelistas, ¿no? De modo que escoger con esos antecedentes, escoger una sola obra de Borges es casi imposible. Un grupo, una colección de cuentos, por ejemplo, como el Aleph, ¿no? O, no sé, Fervor de Buenos Aires, ese tipo de cosas. Pero no solo mundo, definitivamente no. Yeah. Pues muy bien, yo creo que ya ha llegado el final de nuestro Pues, tiempo, ha wow. pasado volando realmente y muchísimas gracias, Jaime Pues Vega. yo quiero agradecer mucho, en primer lugar quiero agradecer mucho a Cervantes por esto, quiero agradecerle a usted, señor Martín, por su participación y nuevamente a la embajada. Y a ustedes, amigos, por favor, participen en las exposiciones que hace Cervantes. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos los que han preguntado. Y este vídeo se va a publicar dentro de nada en YouTube, pueden rever. Y dentro de nada va a salir también una versión alemana, doblada al alemán. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima. Dankeschön.